Fíjense bien, el tema de hoy está titulado Ministremos mientras esperamos el regreso de Jesús. Espero darme a entender con este tema, y para eso quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, o a la carta de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Vuelvo a repetir el nombre del tema: ministremos mientras esperamos el regreso de Jesús. Y esto sigue tocante a los dones. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 9. Ok, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. No quiero interrumpir la lectura, pero recuerda, cada vez que usted lea la palabra gracia, por la gracia, literalmente está hablando de dones espirituales. Y si usted lee el encabezado de su Biblia física, ahí dice acción de gracias por dones espirituales. Fíjense bien lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso siguiente. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don. Fíjense bien. De tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8 y verso 9. El cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, y finalizamos ahí. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora bien, de forma introductoria, quiero decir las siguientes palabras. La porción bíblica que estamos leyendo proviene de la corrección de un problema que el apóstol Pablo ubicó en la iglesia de Corinto. Los versículos que leímos, de ahí provienen estos versículos, de una corrección del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El problema se situaba en el hecho de que los miembros estaban sirviendo, pero de forma egoísta. Oiga bien, servían de forma egoísta, de forma pecaminosa, de forma recriminatoria. Se recriminaban, estaban echando en cara: yo hice esto por ti. Estaban en chismes, servían en chismes, pero ya no modelaban a Cristo en sus servicios a los demás. Ya no había comunión entre los creyentes con Cristo, pero sí había servicio desordenado. ¿Usted sabe que podemos servir y dejar de tener comunión con Cristo? Claro que sí se puede. ¿Sabía usted que podemos predicar y no vivir lo que predicamos? El discipulado de ayer trató de eso, que dice: por la hipocresía de mentirosos. Ahí empieza una cosa. Cuando predico y no vivo lo que predico, la Biblia me llama hipócrita. Y cuando yo soy un hipócrita, eso significa que he perdido el temor de Dios. Y si ya perdí el temor de Dios parándome aquí frente a personas, no viviendo lo que predico, me va a hacer bien en poco tener temor de Dios en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en ser avaro, en ser un montón de pecados que podríamos enlistar. Si ya perdí el temor de Dios aquí parado, en cualquier tipo de pecado se me será muy fácil. Ahora bien, fíjense, estamos mencionando algo. Ya no había comunión con Cristo. Hermanos, hay un terrible problema cuando usted y yo dejamos de tener comunión con Cristo y ministramos la iglesia, ministramos a algún hermano. Hay un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces yo soy presa fácil de los demonios, de los espíritus, para que ellos sean los que dirigen mi servicio. Hermano, y no estoy inventando nada, no me estoy llevando a esto al lado místico, pero si quiere leer conmigo nada más de por qué estoy mencionando esto, vaya a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Vamos rápidamente allá. No es el tema, pero el punto es este. Cuando yo ministro sin el temor de Dios a mis hermanos, me es fácil ser un portavoz de los espíritus y de los espíritus malvados, inmundos, y de los demonios también. Dice el versículo
capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, doctrina de demonios. Y recordemos algo, para que un espíritu pueda ejecutar su plan necesita un cuerpo. Un espíritu no puede hablar si no hay un cuerpo. El alcoholismo no puede, un espíritu no puede estar tomando alcohol, necesita un cuerpo, ¿sí o no? Que no existe espíritu de alcoholismo, más bien la inmundicia. La inmundicia me lleva a ser un alcohólico, drogadicto y todas esas clases de aberraciones que podemos hacer con nuestro cuerpo. La cuestión está acá, ningún espíritu que no posee un cuerpo puede hacer nada. Necesita poseer un cuerpo para tener acción, forma. Ahora, verso 2. Miren lo que dice acá. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hasta ahí, ¿por qué no vamos a leer Timoteo? Solo quiero decir algo. Somos presa fácil de los demonios, que espíritus y demonios son lo mismo. Aclaro este término. Vamos a ver lo siguiente. Soy presa fácil de ser guiado, de ser manipulado, ser influenciado, ser dirigido, ser un portavoz de los demonios cuando yo juego con la verdad. Cuando yo sé que el pecado es pecado y quiero jugar con el pecado. Es ahí donde es más fácil para un espíritu que me dirija. Pero hermano, mientras tú andes en la verdad, ames la verdad y no juegues con la verdad, ningún espíritu te puede mangonear. ¿Me doy a entender o no? Bueno, la palabra se está dando a entender. Ahora volvamos acá. Podemos ministrar sin comunión con Cristo. Y ese es el grave error que tenemos que evitar, que la iglesia de Jardines vaya a tener, porque tenemos un gran ejemplo que es la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, si usted va conmigo, si podemos hacer una lectura rápida, vamos a ver los grandes problemas que estaba enfrentando, y no es un estudio del libro de Corintios, pero dicho sea de paso, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Habían divisiones. Miren lo que dice la escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Eran las divisiones. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13, miren lo que dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Primer problema, división. Yo soy de acá, de allá y del otro. Y quiero aclarar una cosa. Según yo estaba estudiando la historia de la iglesia en esta mañana, y fíjense bien, una de las cosas que trajo más problema, o uno de los grupos que trajo más problema, era el grupo de los que decían yo soy de Cristo, porque esos no tenían pastor. Cuéntense, yo soy de Pablo, Pablo es mi pastor, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, él es mi pastor. Pero yo soy de Cristo, decían otros, yo no tengo que ir a la iglesia, Dios me ama. Cristo es mi Señor. Eso es lo que decían, y eran los más problemáticos. Entonces, dicho sea de paso, cuando alguien te diga, no, es que yo soy, yo no necesito a nadie, ese es un llanero solitario que no le gusta rendir cuentas a nadie. Ahora, fíjense bien, vamos a avanzar acá. Capítulo 2. Miren otra de las cosas que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Vamos a leer el versículo, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, este era el problema. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Habían personas naturales, todo lo veían muy natural. No, eso no es espiritual, no creo en estas cosas. Eso era el punto. Eso se llama naturalismo. Ahora, capítulo 3, vaya conmigo. Vamos a ver los problemas rápidamente que el apóstol Pablo quiere abordar para corregirlas y que la iglesia de Jardines no debe de enfrentar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales?
estaba habiendo una iglesia carnal en la iglesia de Corinto. Es más, le quiero leer el versículo, puede acompañarme, versículo 17, que lo hemos leído en las semanas pasadas. Miren lo que dice, está bien fuerte el verso que vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 3, 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Pablo se iba introduciendo porque estaba corrigiendo a los apóstoles, o en este caso a los ancianos, Apolo, Cefas, y hasta él mismo estaba nombrándose, y a los que eran del grupo de Cristo. Dice, no, si tú estás dañando con divisiones diciendo yo soy de acá, de allá, el Señor se va a encargar de ti porque estás destruyendo la unidad del cuerpo. Y también se estaba introduciendo porque en el capítulo 5, fíjese bien, vamos hasta allá por razones del tiempo, si nos fuéramos capítulo a capítulo, vamos a ver cuántos problemas tenía la iglesia de Corinto. Capítulo 5, versículo 4 y versículo 5 dice así. Vamos a leer, bueno, versículo 1, vamos ahí. 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Miren la iglesia carnal de Corinto. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, miren lo que dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá, dos propósitos. Pablo está limpiando la iglesia. Sáquenme a ese fornicario de ahí de la iglesia. Segunda cosa, fíjense lo que va a hacer. Verso 6. No es buena la jactancia. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. En palabras más entendibles, Pablo estaba diciendo, un congregante estaba dañando a toda la iglesia, a todos los miembros, su pecado, así de fuerte. Ahora, miren lo que dice el verso 7, limpiaos, límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, en el capítulo 12, que no lo vamos a leer ahorita, estaban hablando en lenguas, pero nadie interpretaba. Estaban dando profecías, pero nadie juzgaba la profecía. Estaban recibiendo revelaciones, pero nadie juzgaba la revelación. Pablo llega con la carta y dice, orden, no quiero que hables lenguas a menos que haya intérprete. Y si vas a profetizar, quiero que hayan 3 testigos que disciernan, que juzguen tu profecía. Sucesivamente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia de Corinto estaba ministrando, pero ya sin la comunión con Cristo. Si hay algo que tenemos que aprender en esta noche es, debo tener cuidado de ministrar, de servir a mi hermano, y si no estoy pasando tiempo con Cristo, yo estoy jugando con el servicio. Ahora bien, en estos versos Pablo, si usted recuerda, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Vamos allá, nuevamente, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer, dice así, 1, 2 y 3. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Verso 7. Ese es el versículo central. De tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo siguiente, en estos versos Pablo elogia a la iglesia, pero también les confirma que fueron enriquecidos en todas las cosas por Dios.
Pablo está elogiando a la iglesia porque dice, en todas las cosas fueron enriquecidos, de tal manera que nada, ningún don les hace falta a ustedes, pero también les está afirmando tres cosas. Les recuerda que los dones les fueron dados para servir, que el servicio les fue dado para tener comunión con los hermanos en la fe. Y tres, y que mientras sirven, esperan con paciencia la venida de Jesús. Vuelvo a aclarar estas tres cosas que el apóstol Pablo está exponiendo acá. Número uno, Pablo les recuerda que los dones le fueron dados para servir. Recuerda algo, de Dios depende darnos como Él quiere los dones. Yo puedo desearlos, pero de Él depende darme los que Él quiere. Dos, hay que recordar algo. Es mi responsabilidad ministrar el don que Dios me ha dado. Ahora sí, en base a esto quiero mencionar estos tres puntos que Pablo afirma acá. No recuerda que los dones fueron dados para servir, no para guardármelos para mí mismo. Dos, que el servicio me fue dado para tener comunión con los hermanos. Tres, que mientras yo les sirvo a Él, sirviendo a mis hermanos, yo puedo esperar con paciencia la venida de Jesús. Y ahora lo voy a exponer. Deme 10 minutos, yo finalizo. El primer encabezado lo he titulado de esta forma: agradecidos por la gracia. Del versículo 4 al 6 quiero exponer las siguientes palabras. La primera cosa que el apóstol Pablo inicia haciendo es lo siguiente: dar gracias a Dios. Hermano, quiero enfocar algo a usted en esta noche. Todo este tema de los dones está saliendo de Efesios 4, versículo 7 hasta el versículo 10. A cada uno le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nadie aquí puede negar que tiene algún don espiritual. Ahora bien, vuelvo a repetir, el primer encabezado, rapidito, del verso 4 al 6, lo titulé agradecidos por la gracia, y esta es la clave para usted. Una vez que haya encontrado el don que Dios le ha dado, le voy a pedir un favor: dele gracias siempre a Dios. ¿Sabe que yo le doy a Dios las gracias después? Cada vez que yo salgo de este lugar, yo voy a mi casa, le digo a mi esposa: ¿no dije algo mal? Corrígeme, dime si mencioné algo mal, ¿cómo viste? Y después de que mi esposa me dice: creo que en esto, como que aquí, allá, o correcciones, a veces me dice: no, yo vi todo bien. Oiga, yo voy y le doy gracias a Dios. Gracias, Dios, porque me permitiste comunicar tu palabra. No fui yo. Tú me diste, es tuyo. A mí me lo diste, me lo estás dando. Y recuerdan que estudiamos acerca de los talentos. Tuve miedo y lo escondí. Cavé un hoyo, ahí lo puse. Vino Dios y ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Yo no quiero que a ninguno de nosotros Dios en su venida nos diga siervos malos. Así que, hermano, ora a Dios y descubre en la oración cuál es el don. Porque el don nos ayuda a dejar de ser ociosos y perezosos. Nos ayuda también a dejar de ser egoístas, todo para mí. Ahora bien, dejar en claro lo siguiente: demos siempre gracias a Dios por los dones que Él nos ha dado. Fíjese bien, quiero mencionar lo siguiente. La primera cosa que el apóstol Pablo inicia haciendo es dar gracias a Dios, y da gracias, voy a mencionar tres cosas, si usted está notando, da gracias porque Dios, en primer lugar, en todas las cosas, y añado espirituales, todas las cosas espirituales, fuimos enriquecidos por Dios. Es más, yo quisiera que usted vaya allá. Vamos al versículo 4, por favor. Vamos ahí. No, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, por favor. Voy a leerlo. Vamos a leer, rápidamente vamos al verso 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él. La palabra en Él es por Él, por medio de Él, en Él. Vamos a ver tres cosas. Fuimos enriquecidos por medio de Él, espiritualmente en todas las cosas por Dios, en toda palabra
Y si usted quiere agregar ahí, en todo logos. El logos nos dio conocimiento. Porque ahí después dice, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. Su logos nos trajo ciencia. Su logos nos trajo conocimiento. Su palabra nos trajo conocimiento de lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, somos ricos, fuimos enriquecidos por su palabra. Sin su palabra no nos daríamos cuenta de cómo éramos nosotros, cómo estábamos nosotros. Usted va al doctor y el doctor le dice, tienes esto en el oído, tienes esto en el hígado, tienes esto en la vesícula, pero hasta que te lo escriben en un papel y tú lees el diagnóstico, entiendes qué estaba mal en ti. Hermano, la palabra de Dios nos refleja qué estaba mal en nosotros, cómo estábamos nosotros sin Cristo. Fuimos enriquecidos en el hecho de que Él nos enriqueció con toda palabra y con toda ciencia por Él. Número siguiente, fíjese bien. Número 3, fuimos enriquecidos porque el testimonio de Cristo fue confirmado en nosotros. El testimonio de Cristo fue confirmado en nosotros. Hermanos, esto es impresionante y tal vez no tengo las palabras todavía con exactitud para trasladarle lo que la Biblia quiere decirnos en esta noche. Pero Cristo tenía dones en la tierra. El mundo no sabe que tiene dones espirituales. ¿Y cómo se confirma que Cristo nuestro Señor, que lo mismo que Él tuvo, nosotros lo tenemos? Oiga con mucha atención. Mayores cosas que yo harán ustedes, porque yo iré al Padre. Las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán. Y mayores que yo. Aquí viene la cuestión. El testimonio de Cristo se confirma en nosotros porque nosotros seguimos haciendo lo que Jesús hizo. Nosotros amamos como Cristo, nosotros servimos como Cristo. Hermanos, en la fe cristiana, todo está invertido a diferencia del mundo. El mundo te dice, para arriba, sé tú. Busca lo tuyo, piensa en ti. Sé más exitoso, crece más en ti. Pero en Cristo es, ve para abajo, humíllate más. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, ¿por qué estamos hablando esto? El testimonio de Cristo, fuimos enriquecidos porque el testimonio de Cristo fue confirmado en nosotros por Dios. Otra vez vemos en todas las cosas Dios ha tenido la iniciativa. Y escuche, por favor, nos escogió. Nadie puede venir a Cristo Jesús si no fuere dado por el Padre. Y en esto está confirmado que así como es Cristo, nosotros también somos, hermanos. Tal vez este tema no lo están comprendiendo todos. Y por eso oraba a Dios. Y el apóstol Pablo, reciente lo leíamos en Efesios 3. En Efesios 3, versículos 15, si no mal recuerdo. Por las misericordias de Dios, oro que sean llenos de la plenitud de Cristo a fin de que conozcan cuál es la anchura, la altura, la longitud del amor de Cristo, para que sean capaces de entender y de conocer quién es Dios. Lo que estamos hablando hoy es decirles que Cristo ha confirmado, Dios ha confirmado el testimonio de Cristo en nosotros. Que tú y yo amamos como Él amó, que tú y yo servimos como Él sirvió, que tú y yo somos sabios como Él fue sabio, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría que Él da, que Él nos hizo enteramente sabios. De hecho, más adelante en Corintios capítulo 1, que no es el libro que estamos estudiando, la carta que estamos estudiando, dice que lo débil del mundo, lo fuerte del mundo, Dios lo ha hecho débil para mostrar que lo débil de esta tierra somos fuertes en Dios. Lo que era sabio en realidad no es sabio, sino que lo que no era sabio para el mundo lo ha hecho sabio. Oiga, eso está confirmando la palabra. Ahora, el segundo encabezado, voy finalizando, lo he titulado, la iglesia está completa si todos ministramos. La iglesia está completa si todos ministramos. Yo no sé si Dios me permitiera ver con una vista de su discernimiento, del discernimiento que Dios tiene. Yo no sé qué porcentaje
tiene nuestra iglesia de estar completa en el sentido de servirnos unos a otros. Yo no sé cuánto porcentaje de la iglesia se está ministrando unos a otros y el resto todavía es egoísta. Tal vez esta otra palabra es más fuerte, narcisista, porque solo piensa en él y no quiere ministrar a otro. Y solo piensa en él, yo y nada más yo, y después de mí otra vez sigo yo. Pero fíjese bien, vea conmigo versículo 7, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda, el tema de hoy es ministrémonos mientras esperamos el regreso de Jesús. Fíjense otra vez. En la versión NBI, si me apoyas, el mismo versículo 7, miren lo que dice la versión NBI. De modo que no les falta ningún don. De modo que no les falta ningún don espiritual. Recuerde que la riqueza del creyente es espiritual. Algunos son ricos materialmente. A algunos otros les ha tocado ser materialmente escasos por no ser buenos administradores. Pero aquí viene la cuestión. Pero a todo creyente en esta vida es rico espiritualmente. Ahora, mírenlo otra vez la versión NBI. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me escuche. Si leemos este verso de forma singular, o sea, enfocado solo en nosotros, será evidente que no aplica porque es claro que no tengo todos los dones. Yo solito no tengo todos los dones. Me volvería loco con todos los dones. Sería la única fuente de agua donde todos vendrían a beber. Serías tú la única fuente de agua a donde todos tendríamos que ir y por lo tanto tú te llevarías la gloria. Pero vamos a ver. Pero si leemos este verso de forma congregacional, de forma en plural, nos damos cuenta que cada uno ha recibido un don en particular y si todos ministramos, si todos servimos, nos damos cuenta de la afirmación bíblica, no les falta ningún don espiritual. Hermanos, si entendemos esto y pudiéramos aplicar cada uno de nosotros, cada don que nos fue dado particularmente, ¿usted cree que la iglesia estaría pasando problemas? Y se lo quiero confirmar, no voy a ir a la cita ahora, pero en Hechos 2, Hechos 5, la iglesia primitiva con los apóstoles fue la demostración que Cristo nos dejó, que todos servían unos a otros, que los ricos vendían sus posesiones para darlo a los pobres, que los apóstoles repartían a los más necesitados y la iglesia crecía y crecía y crecía y que se añadía el número de los creyentes cada servicio que tenía. Crecía el número de los salvos. Finalizo. Imagínate, hermano, en esta noche, te congregas pero no sirves a tus hermanos. Imagine, yo voy a llevar esta ilustración a su mente. Yo finalizo con esto. Te congregas pero no sirves a tus hermanos. Y aclaro una cosa, cuando hablamos de servicio, no estamos hablando en el servicio dentro de las cuatro paredes. Por eso muchos no encuentran su don, porque piensan que el servicio es aquí. Recordémoslo, el servicio está los 7 días de la semana, haciéndole bien a alguien más, que sea tu hermano en la fe. Quiero aclarar algo, ¿lo vamos a hacer a los inconversos? Sí, hermanos, es necesario servir a los inconversos, pero a tu hermano necesitas servirle. Tú fuiste llamado por Cristo a servirle a tus hermanos en la fe. Al mundo, y no quiero decir primordialmente, pero se inicia en casa.
Sírvele a tus hermanos en la fe. ¿Sabe? Yo ya quiero finalizar, pero yo me he topado con hermanos que dicen, no, cómo me gusta ir allá con mis amigos, con el vecino, convivo más con el vecino que con el congregante de la iglesia. Tomo más café con los inconversos, y no es denigrante decir inconverso, o sea, que no ha creído, no se ha convertido a la fe en Cristo. Me es más fácil comer con el mundano que con el creyente. Pero hermanos, tenemos que trabajar en la unidad, derribar las paredes de indiferencia para poder servirle a tu propio hermano congregante en la iglesia. Y esto es el punto. Imagínense, te congregas pero no sirves a tus hermanos. Te predican en cada servicio, Cristo viene pronto, pero se tarda para ti. Entras en un aburrimiento, caes en angustia y depresión y te alejas. Una vez alejado de la familia en la fe, el pecado se adueña de ti. Y el pecado trae consigo muerte. Pum, bye, adiós. Ya no lo vemos. Tan bonito que venía el hermano. ¿Y qué está haciendo por animarlo? No, pues que venga. ¿Qué va a decir? ¿Que lo estoy forzando? ¿O no? Eso es lo primero. Eso es egoísta nosotros, hermanos. Tenemos que tomar el teléfono. ¿Qué pasa contigo? Échale ganas. Ahora, imagina todo lo dicho, pero a la inversa. Te congregas, pero sirves a tus hermanos. Oyes con gozo, Cristo viene, pero dices, Señor, espera un poquito, quiero ayudar a más personas para que te conozcan. Todavía me falta ir a tomar café en la casa de tal hermano y hablarles de la Escritura. Todavía me falta llevar ropa a los huérfanos. Todavía quiero ir a las cárceles y predicar tu palabra. No estás aburrido, estás gozoso por ser como Jesús, por ser un siervo como Jesús, por ser humilde como Jesús, por amar como Jesús. No te alejas, la santidad se ha adueñado de ti y por lo tanto tienes vida. Ahora, concluyo. Consejos finales. Ministremos mientras esperamos el regreso de Jesús. Quiero llevarle un ejemplo que seguramente todos ustedes han vivido. Es terrible esperar y no hacer nada mientras espera, ¿sí o no? A las 3 comemos y usted dice, híjole, son las 11, ¿qué hago? 12, no se apuran, ya quiero que 12:30, y usted mira el reloj, cada minuto se le hace eterno. Pero, ¿y si lavamos los trastes, y si trapeamos, y si movemos la mesa, y si limpiamos las sillas? Ya son la 1. Falta poquito, córrele, ya hay que empezar a buscar los vasos. Tú ve a la tienda porque ya van a empezar a llegar. Ok, ¿sí o no? Es más bonito trabajar mientras esperamos. El tiempo se pasa volando. Sí. Hermanos, años pasaron para mí, para que esa hermosa mujer que está allá atrás fuera mi esposa. Yo ni sabía. Yo le servía a Dios. Eso fue lo único que yo sé. Le servía a Dios y los años se me fueron volando. Yo empecé a servirle a Dios a mis 20 años, a mis 22 años como pastor, y me di cuenta, tenía 27, 5 años se me fueron volando y dije, wow, ya estoy próximo a casarme. El tiempo se me fue volando por servirle a Dios. Solteros, si tú le sirves a Dios, escuche lo siguiente, en más paz, en más calma, en más trabajar para ser como Jesús, llegarás a lo que tanto deseas. Pero cuando ya quieres, mira hermano, ya quiero, pero ya, y no haces nada, te impacientas, le das lugar a la ansiedad, le estás dando lugar a la depresión, le estás dando lugar a la pereza,
mientras esperamos a Cristo volver en su gloria por la iglesia, sigamos sirviendo a los santos. Ora a Dios, ¿cuál es el don que tú me has dado? Hermanas, algunas de ustedes saben cocinar rico. ¿Por qué no preparas una comida para tu familia, para la familia de algún hermano? Algunos de ustedes tienen oficios, le saben a la mecánica, le saben a la pintura, automotriz o, ¿cómo se llamaría esto? Algo, ¿sabes? Sirve. Y vas a ver que ahí en tu servicio, la ansiedad, el miedo al futuro se empieza a ir. Pero si no estamos haciendo nada por nuestros hermanos en la fe, eres presa fácil del enemigo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. No seamos egoístas. Nada es nuestro, ni los dones. Fueron dados de Dios. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de poner manos a la obra. Porque la palabra es viva y es eficaz. Pero tiene más vida cuando la vivimos y la llevamos a la práctica. Por eso, hermanos, póngase de pie. Ya, es un hecho. He terminado. Sirvamos a otros. Y la espera se nos hará ligera, se nos pasará el tiempo.